Tengo la oportunidad, la suerte de poder debatir temas de relevancia, temas de actualidad sobre la tecnología y la ciencia en América Latina, y estoy muy feliz de recibir en este espacio a dos personas muy importantes, a Darren, a mi derecha. ¿Qué tal, Darren? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy feliz de tenerte aquí. Sí, muchas gracias. Y a Jordi Botifol. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, y como, bueno, ya hemos tenido varias, ¿no?, conversaciones. Sí quisiera hacer una mención sobre Darren. Es un experto en digitalización. Es un gran intelecto y capital, forma parte de nuestro talento dentro de Latinoamérica. Es un honor que trabaje con nosotros en nuestro equipo, muy enfocado, por ejemplo, en el desempeño del desarrollo de las ciudades inteligentes. Muy interesante. Me encanta empezar, de hecho, así, sabiendo un poquito más sobre las personas, porque luego entendemos mejor también su opinión y su experiencia si conocemos la persona. Darren, Sí. Americano, pero es español, yo Sí, te lo compro, ¿eh? Americano con un cierto acento medio argentino por ser casado con una argentina hace más de 20 años, así que feliz de eso. Tengo más de 13 años en Cisco, en Cisco y enfocado en Latinoamérica hace más de la mitad de ese tiempo. Como dice Jordi, me enfoco en la relación que tenemos con ciudades y especialmente en este momento está súper interesante la oportunidad que vemos a nivel país también, con las administraciones nuevas que hay en tantos países a nivel presidencial y así federal. Hay muchos países donde vemos la oportunidad de ayudarles con su transformación digital a nivel federal, que también consta siempre con cambios a nivel ciudad. Un trabajo súper interesante, muy importante, y que además realizas teniendo en cuenta una experiencia que has vivido en países de América Latina. Exacto, sí. En Argentina, en Brasil y en el capital de Latinoamérica, en Miami, hace casi 20 años. Que es también casi América Latina, efectivamente, tiene una experiencia directa. Y de Jordi, ¿qué podemos saber más sobre Jordi Botifol, su trabajo en Cisco y la relevancia que tiene dentro de esta gran comunidad? Bueno, ya sabes que llevo 20 años en la compañía, que he trabajado en varias geografías y teatros en Europa, he llevado múltiples países allí. Llevo ya casi 7 años aquí en Latinoamérica, muy apasionado con las culturas latinoamericanas y además muy interesado en el potencial que tiene esta geografía. En particular, la juventud, hacíamos mención antes, es un gran activo que tiene, el dotarles de herramientas educativas, etcétera. Muy interesado en la transformación digital de Latinoamérica. En ese sentido, como sabrás, hemos hecho un estudio conjuntamente Cisco y el Gartner Group, y que tengo aquí los resultados de ese estudio que sí que me gustaría compartir. Muy interesante en ciertas categorías. Perfecto. Por ejemplo, la categoría, el estudio se basa en analizar en todos los países de Latinoamérica cómo están desde el punto de vista de tecnología, de infraestructura tecnológicas. Perfecto. Para Haití. También cómo está la adopción de esas infraestructuras y el uso de ellas, si es el apropiado o no. Otro tema muy interesante es en la parte del capital, el desarrollo del capital humano, el talento en relación a la educación, ciencia. Otro aspecto importante es cómo operan los negocios y los gobiernos, es con qué facilidad operan y efectividad. Y también un tema importante es la filosofía de startups. ¿Qué filosofía, qué sentimiento, qué capacidad de creación de startups tienen esos países? Pues has hecho un resumen perfecto por todo lo que vamos a tratar y un gancho genial, porque efectivamente vamos a saber cómo están los países respecto a esta materia, que es un tema muy interesante que trataremos y que yo creo que va a resumir muy bien toda esta pequeña mesa de debate. Quiero que me cuenten primero en qué consiste esta transformación digital y cómo están los países en general enfrentando esta transformación digital. Sí. Una parte del estudio también fue que nos dio el espacio para entender en qué etapa está cada país. Hay 3 etapas. Hay activar, que es la etapa donde hay un puntaje bien bajo, bien básico, y está acelerar y amplificar. Entonces, casi todos los países de Latinoamérica están en la etapa del medio, en acelerar, donde hay que ver que están haciendo muchas cosas muy buenas, están haciendo el primer trabajo de gobierno, lo están haciendo bien, que son las necesidades básicas, capital humano, etcétera. Pero también hay, si lo comparamos con el promedio mundial, hay espacio de mejora, especialmente en adopción de tecnología o en infraestructura de tecnología, que es toda una parte de lo que compone el índice de preparación digital, ¿no? Entonces, mensajes muy positivos, mensajes también de donde hay áreas de mejora. Y sí es donde nosotros trabajamos siempre con
países, gobiernos, ministerios, para entender su plan de transformación digital y ver cómo les podemos ayudar en eso. Me gustaría saber con un poquito más detalle en qué consiste que un país se esté acelerando, en ejemplos prácticos. ¿Qué pasa en un país que se está acelerando? ¿Qué pasa en un país que se está expandiendo? ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres categorías? Si usamos el estudio como un marco, podríamos identificar en qué puntuaje están bajos y decir cómo desarrollamos un programa donde tienen mucha infraestructura y necesitan mejorar la adopción. Y eso puede ser la cultura del país a través de programas en universidades donde estudian, entienden y buscan innovar o buscan emprendedorismo para empujar la cultura de la tecnología y el uso de la tecnología hasta en el mismo gobierno. Todas esas cosas en una vista a nivel país son interesantes para ver cómo seguir acelerando la transformación digital de un país. Porque no es solamente una cosa, son docenas de cosas, ¿no? Y entiendo que esto lo hace Cisco con los países directamente, con los gobiernos. ¿Cómo es esta conversación, este diálogo entre Cisco, la tecnología, con los gobiernos? Nosotros estamos muy involucrados con los gobiernos y para formar parte dentro de lo que es su desarrollo de la agenda digital que tienen, donde tocan ciertas partes que están relacionadas con este estudio, de hecho. Por ejemplo, la tecnología, la infraestructura tecnológica, qué robusta es, la adopción, y Darren ha hecho un punto muy importante. Te puedes encontrar que hay zonas donde hay una buena infraestructura, pero el uso no es el que desearía que fuera. Claro. Para la creación, recordemos que la tecnología de por sí, solo por sí no es nada, sino lo importante es el impacto de la tecnología del ser humano. La adopción es vital. Otro tema clave es qué facilidad es la creación de empresas, de negocios, de entidades que pueden operar a través de esa tecnología y pueden acelerar y mejorar sus procesos y ser más efectivos y contribuir de una manera más notable a la economía local. El espíritu emprendedor, que se basa mucho, muy relacionado con el número de startups, y la cultura en que yo acabo unos estudios y en lugar de que lo primero que quiero es tener un trabajo con una empresa, yo quiero crear mi propia empresa. Eso es fundamental, educar a los jóvenes en esa línea. El estudio refleja que dentro del ranking, por ejemplo, hay países que están, los 5 países que están en el top del ranking en relación al digital readiness, en la preparación digital, es Uruguay, es por ejemplo Chile, está como tercer país, es Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá y México. Son los 5 países que están 13 puntos y algo hacia 14 el ranking. Recordemos que son países que están en fase de aceleración, están todavía por debajo de Estados Unidos y de países europeos o países desarrollados. Entonces, yo creo que hay oportunidad. Compartimos todo esto con gobiernos muy involucrados aquí, por ejemplo, en México, con el gobierno hemos estado en el desarrollo, tenemos un programa de inversiones específicas en varias áreas. Lo mismo, por ejemplo, con el gobierno de Argentina, hemos enfocado mucho en el gobierno de Argentina en la parte de educación, y también con Colombia en la parte de educación, con Chile. Tenemos diferentes inversiones y al final el compromiso es, nosotros queremos contribuir y aportar al desempeño de esa digital agenda tan necesaria para subir el ranking dentro de la preparación digital del país. Tengo muchas ganas por conocer más sobre ese estudio porque seguro que es apasionante y nos abre mucho los ojos sobre lo que está ocurriendo en toda América Latina, pero tengo mucha curiosidad también por saber 2 cosas. Primero, ¿cómo los países reciben esta conversación? ¿Se muestran los países contentos, abiertos, sí, activos con respecto a esta transformación? ¿Es un diálogo donde se muestra interés por ambas partes? Yo creo que cualquier gobierno entiende y reconoce la necesidad de transformar los modelos económicos y sociales de Latinoamérica hacia modelos de economías más diversas, donde la parte de la gestión de commodities, minería, alimentos, energía, siempre serán importantes porque es parte de la riqueza de Latinoamérica, pero si además lo diversificas en elementos basados en una economía de conocimiento, estás contribuyendo sustancialmente a la generación de puestos de trabajo adicionales de calidad y a su vez a un círculo virtuoso que genere industria, genere soluciones nuevas, genere riqueza
y genere socialmente una clase media mucho más amplia de lo que hay, acortando las desigualdades sociales. Como ven, es un elemento de justicia social y de crecimiento. Entonces yo supongo que llevan años trabajando con esto, habrán visto algún tipo de correlación, ¿no?, entre la implicación de un país con su crecimiento económico. ¿Qué mejoras trae esta transformación digital en el desarrollo de un país? Sí, yo creo que ayer vimos una estadística que hablaba de la brecha digital en términos de la cantidad de trabajadores comparado con la cantidad de trabajadores que necesitamos en trabajos digitales, ¿no? Sí. Y que a través de NetAcad, que se ha bajado esa brecha digital en un 15% o algo así, que llevamos 20 años haciendo ese estudio, empieza a tomar impacto la cantidad de estudiantes que están estudiando tecnologías digitales, etcétera, que están también entrando en la fuerza laboral, y eso tiene su impacto. Es una cosa que obviamente toma lugar a largo plazo, que un niño que empieza a estudiar, estudia hasta la universidad, después entra a la fuerza laboral, y de ver esa brecha bajar es súper interesante, ¿no? Yo creo que, bueno, Jordi tiene una visión general de lo que está ocurriendo en todo el mundo. A mí me parece que el público latino es un público que se muestra muy receptivo a las tecnologías. Es un público muy joven, como has dicho, que además es apasionado de las redes sociales, que interactúa muchísimo. ¿Esto lo notas diferenciándolo del resto del mundo como un capital especial que tiene América Latina? ¿Crees que América Latina tiene una especial? Ya lo viste en la audiencia, en el fórum, miles de personas. Cuando iniciamos el Cisco Live ayer, la energía, la pasión, la necesidad y la creencia que el aprendizaje realmente conlleva a buen término, es un potencial enorme, es algo que siempre me ha traído de Latinoamérica. Es algo que es propio de aquí, ¿verdad? Es además la ventaja que tiene Latinoamérica, y esta mañana lo compartía con analistas, es que sí, hay diferencias culturales entre los países, pero hay un factor común muy importante latino. Y además estamos hablando de un teatro muy grande, en términos de millones de seres humanos, con un habla similar, es la misma lengua, la mayoría. Y que además hay unas sinergias, la movilidad del capital y el talento es una ventaja competitiva, y esa movilidad existe en Latinoamérica. En Europa no existe, es más difícil, porcentualmente hablando. Existe dentro de Estados Unidos porque es la misma cultura y es el mismo país. Latinoamérica hablamos de casi más de 45 países, y existe una gran movilidad en todos los términos. Si realmente dotamos de las herramientas adecuadas a esa juventud que tiene hambre de aprender y de hacer cosas importantes, Latinoamérica tendrá un papel relevante a nivel mundial, sin lugar a dudas. Otra de las cosas que me gusta es ese sentimiento de pertenencia que tiene el americano, de el hermano venezolano con el colombiano, el peruano con el ecuatoriano. Realmente se sienten hermanos entre países que muchas veces han sido históricamente rivales. Y me gustaría saber también, ya hemos repasado la situación de la tecnología en América Latina, quiero saber los resultados. Me gustaría que nos contaran un poquito ese estudio del que hablan, que da un panorama de lo que está ocurriendo en América Latina. ¿Qué es lo que aprendemos a través de este estudio? Aquí tienes el estudio que te pasaremos con mucho gusto, pero por ejemplo vemos aquí claramente una tipificación y un ranking sobre países. Cada país tiene una descripción completa de todos estos puntos que hablábamos antes, los puntos que mencionaba Darren alrededor. Entonces, es un estudio bastante profundo, además hecho con personas especializadas, tanto del grupo Gartner como por parte de Cisco. Conjuntamente hemos trabajado en esta área y está muy relacionada con nuestra experiencia. Llevamos años nosotros en ayudar a los países a su transformación digital. Y no se trata simplemente de una descripción estadística, se trata de elementos basados en la experiencia propia. Y nuestro ánimo es compartir este estudio con todas las entidades latinoamericanas y con la iniciativa claramente de ayudar en las áreas que pensamos que es necesario. Genial. ¿Cuál es el mensaje final de este estudio, Darren? Lo que fue lo más interesante es que en los 7 componentes, en todos los países de Latinoamérica, hay un país que sale segundo en el mundo, o hay un país que sale tercero en el mundo en un componente. Entonces, lo que nos cuenta es que no hay ningún país en Latinoamérica
que obviamente ninguno que quedó primero en todos los 7, entonces todos los países tienen un espacio donde mejorar. Ajá. Y donde mejorar no por mejorar el puntuaje, mejorar para mejorar la vida de las personas, la educación, mejorar la oportunidad para las personas, esas cosas que son al final el razón de por qué existen los países, ¿no? Es por eso para los ciudadanos, ¿no? Entonces eso es lo que es interesante, que hay espacio de mejora y obviamente con mucho gusto estamos dispuestos a ayudar. Interesante, un tema característico de los países latinos, donde incluye el sur de Europa también, Sí. España, Italia, Portugal, es si haces un análisis de la educación como un elemento separado, aislado, Sí. los índices son altos. Ajá. Hay universidades Sí. y todas las universidades inventan cosas. Pero cuando haces un análisis de que cuánto de esa invención se traduce en innovación Ajá. y tiene un impacto en la vida del entorno social, en la industria, te das cuenta que ese ratio es muy bajo. Emprendimiento. Ahí está el tema, y la aplicación de esa invención. Lo que cambia el mundo es la innovación, no la invención de por sí. Ajá. Podemos inventar muchas cosas y se quedan en un cajón. Las universidades y los centros educativos del mundo latino tienen que incrementar notablemente la habilidad de conectar esa invención con el sector privado y el mundo real. Y tiene masa crítica, tiene mercado amplio. Más complicado lo tiene una España, una Portugal o una Italia, por ejemplo, que son mercados más reducidos de por sí. Pero una Latinoamérica, que hay menos barreras entre diferentes países, sería muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, te vas a una universidad americana, yo estudié en Stanford y desde el primer momento me di cuenta de que la conexión mundo privado, mundo público están unidos. No hay nada que se trate de inventar que no se piense en su aplicación comercial para el mercado. Ese es el pensamiento que vamos a tratar de nosotros impulsar y que seguimos haciendo dentro de Latinoamérica. Entonces, programas como Cisco Network Academy, nuestra influencia dentro de la agenda digital de los países, la parte de educación va relacionada con ese tema. Ojo, no se trata de hacer grandes títulos y grandes programas académicos que desde el punto de vista teórico son perfectos, sino que quizás se trata de reducir eso y aplicar más la practicidad y a los temas prácticos y tratar de involucrar al sector privado en el desempeño de cualquier iniciativa. Muy interesante porque además creo que es una cuestión cultural muy típica de nuestro carácter. Bueno, no tenemos tanto nuestro ADN de emprendimiento, pero es algo que se puede aprender y yo creo que es un mensaje muy bonito para cerrar. Estamos bien, estamos acelerando, yo creo que es una palabra muy bonita. Acelerar significa ir hacia adelante, pero también significa que se puede llegar más adelante. Claro que sí. Es a la vez una noticia positiva, pero a la vez un reto. Sí. Y creo que con ese aceleramiento nos podemos quedar muy felices, porque hay mucho futuro tanto para Cisco como para el público latinoamericano, como posibilidades de crecimiento y, como decimos, de crear un espacio mejor para todos, Claro ¿verdad? que sí. Sí. Pues muchas gracias a Darren. Gracias. Un placer, Jordi, y un placer estar también con todos ustedes.